¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo continuamos con los motores, en este caso motores de corriente continua. Vamos a aprovechar para explicar cómo funciona un motor de corriente continua, qué tipos de motores continua podemos encontrar, los más básicos, y vamos a ver cuáles son sus características técnicas y los componentes que lo constituyen. ¡Comenzamos! En el vídeo anterior, que puedes encontrar el enlace en la descripción, hicimos una primera introducción al motor eléctrico. No era un motor como tal, era un hierro que simplemente giraba dentro de un campo magnético que se activaba en determinados momentos. Pues bien, ese hierro que estáis viendo aquí, ese hierro es este, pero con algunas diferencias. Lo que tenemos aquí ya es un motor eléctrico como tal. Fijaos, en el hierro que anteriormente giraba en el vídeo, lo que hemos hecho, hemos colocado un papel para evitar que haya un posible contacto eléctrico entre las espiras de cobre y el metal, y después hemos hecho un arrollamiento con hilo de cobre esmaltado. Este que estáis viendo aquí, tenemos 50 vueltas en este lado y 50 vueltas en este otro lado, en el mismo sentido de giro, y luego estos hilos que veis aquí se han conectado en las delgas del colector. El colector también se llama conmutador. Este cilindro que vemos aquí, que yo lo he construido con un tubo de cobre, veis que son dos mitades de tubo de cobre, aquí estáis viendo una y hay otra, cuando yo giro, y lo que hacen es conectan la corriente a partir de las escobillas, que yo las he creado aquí con un cable de cobre. Lo que hace es rozar con la delga, esta es una delga, esta sería otra, del colector. Y de esa manera estamos dando corriente eléctrica al electroimán. El electroimán, ya sabéis que cuando tiene corriente se comporta como un imán y tiene dos polos, uno norte, por ejemplo aquí, y uno sur aquí. Entonces aquí ya tenemos un campo magnético, que en este caso es el rotor, la pieza que gira dentro del estátor, que sería estos dos arcos que veis aquí de metal, que también crean un campo magnético, y ese campo magnético lo crean o bien con un imán. Esto que tenemos aquí es un imán, lo vais a ver fácilmente cuando yo lo ponga así, por ejemplo. Veis cómo se atrae, que también tiene norte y polo sur, por ejemplo. Entonces tenemos dos campos magnéticos, uno el del rotor y dos el del estátor. Pero el estátor, también el campo magnético, como vimos en el vídeo anterior, lo podemos crear con un electroimán, que lo tenemos aquí. En este caso está desconectado, como veis, de la corriente, por lo tanto ahora mismo es como si no estuviera el electroimán, solo tenemos el campo magnético que crea este imán. Por eso habéis visto que cuando yo aplico aquí corriente eléctrica, 4,5 voltios en corriente continua, el motor gira. El motor gira gracias a que el campo magnético que se crea en el rotor también sería el inducido y este el inductor. El rotor en este caso sería el inducido, donde se induce un campo magnético, y aquí este sería el estátor, sería el inductor. El campo magnético que se produce aquí en el rotor interactúa con el campo magnético del estátor, de manera que se producen atracciones y repulsiones, de manera que cuando aquí tenemos por ejemplo el norte, aquí tenemos el sur, y se ve atraído hacia él. ¿Qué es lo que ocurre? Que veis que el mecanismo, que es el colector, ha girado. Ahora hemos cambiado el sentido de la circulación de la corriente. ¿Y esto qué significa? Que en el electroimán los polos magnéticos cambian. Ahora tenemos, por ejemplo, aquí el norte y aquí el sur. Entonces se produce la repulsión entre norte y norte, y el norte se ve atraído por el sur y gira. Pero cuando ha girado 180 grados, de nuevo vemos que el colector también ha girado, ha vuelto a cambiar el sentido de la corriente. Es decir, ahora ya no tenemos, por ejemplo, aquí el norte, lo tenemos aquí. Se produce de nuevo la repulsión del norte del estátor con el norte del rotor. Gira y de nuevo aquí volvemos a cambiar, ¿veis? Justo aquí volvemos a cambiar la polaridad, volvemos a cambiar los polos magnéticos en el electroimán del rotor, y de esa manera mantenemos el giro del motor. Se produce una atracción magnética entre polos diferentes y una repulsión entre polos iguales que hace que el motor gire. ¿Y cómo conseguimos que vayan cambiando aquí los polos magnéticos? Pues gracias a este mecanismo, el colector, que en este caso está formado por dos delgas, esta y esta,
y luego tenemos unas escobillas que rozando le entregan la corriente eléctrica. Si aquí tenemos positivo, pues le entrega aquí el positivo, pero vemos que cuando gira 180 grados ha cambiado aquí, ahora entrega aquí el positivo y aquí el negativo, con la escobilla que roza por aquí debajo. Entonces aquí cambian los polos magnéticos, se produce una repulsión y una atracción, repulsión con polos iguales, atracción con polos diferentes, y por eso gira cada 180 grados de giro, cambiamos la polaridad, cambiamos aquí los polos magnéticos, y si aquí tenemos norte, aquí ya tenemos otra vez norte, se repele, se ve atraído hacia el sur, y cuando llega abajo de nuevo cambiamos, ya no tenemos aquí el norte, ahora tenemos el sur, que con sur se repele y se va a buscar al norte, pin, y se produce el giro. Volvemos a cambiar la polaridad de la corriente, gira, 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 y este es el ciclo que de forma ininterrumpida mantiene al motor girando. Hemos visto que el campo magnético que tenemos en el estator se puede producir o bien por un imán permanente, como este que tenemos aquí, entonces decimos que el motor es de imanes permanentes, o también lo podemos crear con un electroimán. Y este electroimán lo podemos tener conectado en serie con las escobillas, y entonces tendremos un motor serie. Lo podemos tener conectado en paralelo con las escobillas y la alimentación eléctrica, entonces tenemos un motor paralelo, y también puede tener una excitación con una alimentación independiente, y entonces se denomina de excitación independiente, y es otro tipo de motor. Por lo tanto, hemos visto que el campo magnético lo puede crear o bien un imán, y entonces tenemos un motor de imanes permanentes, o lo puede crear un electroimán. A continuación vamos a ver estas tres configuraciones con un montaje más didáctico. Bien, el montaje al que me refería es este. Veis que es un motor exactamente con los mismos componentes que tenía el otro que os he enseñado. Fijaos, aquí tenemos primero el campo magnético, en este caso dos imanes permanentes, aquí tenemos el norte, aquí el sur, y estas barras metálicas, como ya sabemos, es el estator, y lo que hacen es conducir el flujo magnético por estas barras, de manera que aquí tenemos un polo norte y aquí un polo sur. Después tenemos el rotor, aquí lo veis, y en este caso tenemos también un arrollamiento de hilo de cobre esmaltado, como estáis viendo, con un núcleo de hierro. Esta sería la barrita y esta sería el hilo de cobre que yo había enrollado alrededor. Y luego tenemos aquí el colector, tenemos la división, aquí tendríamos una delga y aquí la otra. Y esto es una escobilla, que es una lámina de cobre como la que tengo en la mano, sujeta con esta pinza al contacto metálico que veis aquí. Por lo tanto, aquí tenemos las dos bornas de conexión del motor. Vamos a hacerlo funcionar primero como si fuera un motor de imanes permanentes. Entonces enciendo la fuente de alimentación, lo voy a alimentar con 4,5 voltios, conecto, por ejemplo, aquí el terminal negativo, y aquí el positivo, y veis que empieza a girar exactamente igual que lo hacía el otro motor. Ya sabemos por qué gira. Bien, veis que de esta manera gira hacia la derecha, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. Si yo cambio la polaridad, fijaos a ver qué ocurre. Gira en el sentido contrario. Esto es lo que conocemos y lo que ocurre en la mayoría de los motores de imanes permanentes. Cuando cambiamos la polaridad, cambia el sentido de giro. Y también pasa cuando cambiamos el campo magnético del estator. Fijaos que ahora giraba en el sentido contrario a las agujas del reloj. Yo cambio este campo magnético. Veis que son dos imanes para reforzar el campo magnético. Y los imanes, los polos, los pongo en el mismo sitio, aunque se repelan. Y ahora, antes giraba en el sentido contrario a las agujas del reloj, y ahora vamos a ver qué pasa. Y ahora gira en el otro sentido. Por lo tanto, tanto si invertimos la polaridad, es decir, positivo con negativo, negativo con positivo, como si invertimos aquí los polos del campo magnético, vemos que el motor gira al revés de lo que suele hacer. Bien, ahora sustituyo este campo magnético creado por imanes, por dos imanes de alnico, aluminio, níquel y cobalto, son imanes bastante potentes, por una bobina, en este caso una bobina de 500 espiras, como estoy viendo aquí. Esta flecha nos indica el sentido de arrollamiento de este hilo de cobre esmaltado. Aquí tenemos los bornes de conexión, y para formar un electroimán que nos falta un núcleo de hierro dulce, esta barra que tenemos aquí. Y si yo esta barra la pongo aquí, ahora el campo magnético va a estar creado por este electroimán.
Y ahora tenemos varias formas de conectar este electroimán, lo que da lugar también a varios tipos de motores. En primer lugar tenemos el motor paralelo, que lo que hace es, vamos a verlo, con unos cables conectamos este al positivo, que iría aquí en bornes del motor, y con otro cable conectamos desde la borna negativa, como estáis viendo, al electroimán. Y entonces aquí hemos construido lo que se conoce como motor shunt o motor con excitación en paralelo. La excitación, ya sabéis, es este electroimán que tenemos aquí que nos crea el campo magnético del estátor. Y este electroimán se conecta en paralelo con las bornas, las escobillas del motor. Por eso es motor shunt o motor paralelo o motor de excitación en paralelo. Vamos a probar cómo funciona. 4,5 voltios en corriente continua. Y como veis, exactamente igual que antes, gira perfectamente. No tiene ningún problema en girar. Y podemos hacer la prueba de cambiar la polaridad, nosotros aquí, para ver si gira en el sentido contrario. Y vemos que no, que siempre gira en el mismo sentido. ¿Y eso por qué es debido? Antes, cuando teníamos el motor de imanes permanentes, recordad que si cambiábamos la polaridad, giraba en el otro sentido. Pero aquí hemos visto que al cambiar la polaridad sigue girando en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos la polaridad, también cambiamos la polaridad que alimenta el electroimán. Y por lo tanto, el campo magnético aquí se invierte, pero también se invierte aquí. Es decir, los polos magnéticos, si antes teníamos aquí el sur, ahora pasa a estar el norte y ahí el sur. Invertimos tanto el campo magnético que tenemos en el inducido como en el inductor, porque tenemos un electroimán. Y al cambiar la polaridad de la corriente, cambiamos los polos magnéticos. Por eso estáis viendo que cuando cambio la polaridad, sigue girando en el mismo sentido. Ahí lo veis. Otra configuración es el motor serie. Para ello, vamos a quitar primero los cables para que se vea más fácilmente. Tenemos positivo y negativo que viene de la fuente de alimentación. Podemos, por ejemplo, poner aquí el positivo. Y ahora lo que hacemos es conectamos en serie la bobina, nuestro electroimán que produce el campo magnético del estátor. Entonces llegamos por aquí con este cable y ahora de la bobina directamente ya nos vamos a la fuente de alimentación. Fijaos en las conexiones eléctricas. El positivo sale por aquí, llega por aquí, entra en la bobina del rotor, o también llamado inducido, ¿vale? Recorre toda la bobina, sale por esta escobilla, sale por aquí, entra en nuestro electroimán, crea el campo magnético del estátor o inductor en este caso, y luego sale por aquí y va a la fuente de alimentación. La diferencia fundamental es que antes conectábamos la bobina en paralelo y ahora la tenemos conectada en serie. En este caso, las dos bobinas se conectan en serie una detrás de otra, por lo tanto tenemos mayor resistencia eléctrica en el circuito. Y por eso he subido el voltaje a 7,5 voltios aproximadamente. Pero como veis, le cuesta un poquito más girar, pero gira igual. Y es debido a que tenemos más resistencia eléctrica. Ahí tenemos el motor. Serie funcionando. Conexión en serie. La corriente entraría por aquí, por el positivo. Entra en la primera bobina, sale, recorre todo el bobinado del electroimán y regresa por este cable a la fuente. Ahí tenemos lo que sería el motor serie. Y luego puede darse el caso, otra posible configuración, es que la alimentación sea totalmente independiente. Entonces tenemos un motor de excitación independiente. Por ejemplo, vamos a alimentarlo con una pila de 9 voltios. Voy a ponerle, como veis, estas pinzas. Y aquí tenemos la pila de 9 voltios que nos va a servir para alimentar el motor. Y recordar, ahora estamos experimentando con un motor que es un motor de excitación independiente. Excitación de la bobina que alimenta el campo magnético del estátor. Si pongo la fuente de alimentación en marcha, vais a ver que no gira. Lo habéis visto y es debido a que no hay campo magnético en el estátor, todavía no lo había conectado. Entonces, ahora ya hacemos aquí la conexión. Ya tenemos campo magnético y por lo tanto, ahora ya sí gira.
Si yo quito aquí la alimentación del electroimán, vamos a ver que no hay campo magnético y por lo tanto el motor se para, ya no gira. Lo hacemos girar y si quitamos aquí la alimentación eléctrica del estator, el motor se para, como estáis viendo. Si vuelvo a conectarla, el motor gira. Por lo tanto, tiene que haber ese doble campo magnético, uno en el estator y otro en el rotor. Este sería el inductor y este sería el inducido. Como estáis viendo, tienen que estar conectadas las dos pinzas para que el motor funcione. Cuando yo conecto el campo magnético, de nuevo se produce el giro. Estamos alimentando independientemente este electroimán y el campo magnético del estator. Como estáis viendo, ahí funciona perfectamente. Si no tenemos campo magnético en el estator, no hay motor. Si no tenemos campo magnético en el rotor, en el inducido, no hay giro. Ahí lo estáis viendo. Por lo tanto, ya sabéis cómo funciona un motor. Hemos visto los tipos de motores, los más básicos que existen, motores de corriente continua, y hemos visto sus componentes. Lo más importante, el colector, este mecanismo que con dos delgas, en este caso, y unas escobillas, consigue cambiar el sentido de la corriente eléctrica y los polos magnéticos del electroimán. Y con esto me despido. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.